Quiero pedir a la congregación que abran sus Biblias, por favor, tomen asiento. Abran sus Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Vamos a leer a partir del verso 11 hasta el verso 22. Hebreos 7, versos 11 al 22. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él redimió el pueblo la ley, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Gracias al Señor por su palabra, la predicación de la palabra de Dios con el pastor Alex Donelli. Hermanos, buenas noches, en nombre del Señor. Un placer estar con ustedes esta noche. Y hermanos, esta noche en la casa de Dios no estamos considerando algo tan pasajero como una elección que solo dura 4 o 5 años, sino que estamos tratando con nada menos que el Evangelio eterno, algo que va a ser para toda la eternidad, algo que va a ser para nuestro bien o para nuestro mal, dependiendo si estamos a favor o en contra, si me permite hablar en esta manera esta noche, de aquel partido político que va a ganar categóricamente el Señor Jesús. Y la pregunta, hermanos, es: ¿de qué lado estamos esta noche? Y esperamos que con el favor de Dios estemos a favor de Cristo, porque Él va a ser el sacerdote y el rey por toda la eternidad. Y mucho después que Acuña y todos los demás hayan pasado al olvido, el Señor Jesús seguirá reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanos, somos el pueblo de Dios, y qué privilegio ser parte de este pueblo, y nos alegramos en las cosas de Dios esta noche. El tema tenemos aquí en la pared, lo tienen también en sus boletines, si quieren seguir. El tema esta noche es un mejor pacto. Y ya hemos cantado ese hermoso himno de Marcos Witt: Dios es un Dios de pactos. Y vamos a ver esta noche qué implica eso para nosotros. Pero antes vamos a orar un momento y pedir que nuestro Dios nos hable y nos alimente esta noche a través de su palabra. Tengamos un momento de oración todos juntos. Padre, queremos alabarte y bendecir tu nombre esta noche, que vivimos en este mundo que tú has creado para nosotros. Y Padre, qué tremendo saber que tú nos amas. Y en tu amor nos has dado la Biblia para ser nuestro guía infalible en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Señor, en estos días hemos escuchado tantas promesas, tantos argumentos políticos, pero Padre, estamos esta noche para presentarnos delante de ti, para escuchar palabras de vida eterna. Pedimos que tú nos alimentes, Señor, esta noche, que podamos volver a nuestros hogares sabiendo que tú nos has hablado y que podamos ir meditando en lo que tú nos dices en estos momentos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, en el pasaje que nos toca estudiar esta noche, que es Hebreos 7, versos 19 al 22,
vamos a encontrar en verso 22 la palabra pacto que aparece por la primera vez en este libro de Hebreos. Y nos lleva a la pregunta, ¿qué es un pacto? Hoy en día en el mundo político, la palabra pacto significa acuerdo o alianza. Y estamos ya acostumbrados a esta idea de dos o más personas o agrupaciones políticas que se unen y se ponen de acuerdo para lograr algún fin para el bien de ellos. Un pacto, un acuerdo, una alianza. Y hay que tener cuidado, me parece, cuando vamos a la palabra de Dios y leemos la palabra pacto, porque algunos podrían pensar que es el mismo sentir aquí en la Biblia, y que Dios es un Dios que se pone de acuerdo con nosotros, como si Dios y nosotros, seres humanos, haríamos alguna alianza de beneficio mutuo. Y claramente eso no es el sentido de la palabra pacto en la Biblia. Hermanos, Dios no nos invita, no propone que nos sentamos como iguales para ponernos de acuerdo acerca de cómo nos gustaría que Dios nos salve. Eso sería totalmente indigno de Dios. Hermanos, no estamos en condiciones como seres humanos de hacer ninguna alianza con Dios. La palabra pacto en la Biblia no significa acuerdo o alianza. En la Biblia la palabra pacto significa una disposición de parte de Dios. Dios nos dice, yo me propongo salvarles a ustedes como seres humanos. Y estas son las condiciones, estas son las reglas. Ustedes la aceptan y se salvan, o no la aceptan y se pierden. Pero no es asunto de un acuerdo, no es asunto de una alianza. Dios dispone la forma en la cual Él nos va a salvar. Ahora, la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra realmente significa Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, porque la edad de la Biblia está dividida en estos dos grandes pactos que Dios ha dispuesto. El primer, o el Antiguo Pacto, fue la disposición que Dios dio al pueblo de Israel a través de ese hombre llamado Moisés. Pero lamentablemente, como vamos a ver esta noche, ese pacto no funcionó por razones que vamos a notar ahora. Y en verso 18 de Hebreos capítulo 7 ya tenemos alguna indicación de por qué el primer y antiguo pacto no funcionó. ¿Qué dice el verso 18? Queda pues abrogado el mandamiento anterior, el pacto anterior, a causa de su debilidad e ineficacia. Es decir, el primer pacto no funcionó por una debilidad, por una ineficacia. Ahora, cuidado aquí, no es porque Dios lo hizo mal. No es que Dios se equivocó en el primer pacto. El primer pacto fue débil, el primer pacto fue ineficaz por la pecaminosidad del ser humano. Y Dios tuvo que anular ese pacto, habiendo mostrado al ser humano que por su pecaminosidad el ser humano no puede salvarse nunca por las buenas obras, nunca puede guardar la ley para ser salvo, habiendo enseñado a la raza humana eso. Dios ahora dispone un segundo pacto, que el autor de Hebreos en el verso 22 lo califica como un mejor pacto. Y lo repite otra vez en capítulo 8 y el verso 6, cuando dice que Cristo es mediador de un mejor pacto. Ahora aquí tenemos uno de los grandes temas de Hebreos. El libro de Hebreos tiene que ver con lo mejor que Dios nos ofrece. Capítulo 1, por ejemplo, si se acuerdan, el autor presenta a Cristo como mejor que los ángeles. Los judíos estaban entusiasmados con los ángeles, querían saber de los ángeles. Y el autor dice, tenemos a alguien mucho mejor que los ángeles, el Señor Jesucristo. En capítulo 3 el autor dice, Cristo es mejor que Moisés y que Josué. En capítulo 4 y 5 dice, Cristo es mejor que Aarón, que el sacerdote del Antiguo Testamento. Y ahora en capítulo 7 en adelante, el autor va a decir que el pacto que Cristo establece es mejor que el antiguo pacto. Ahora, eso nos presenta una pregunta esta noche y es la siguiente. ¿En qué manera el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto? Eso es lo que nos interesa saber, ¿no es cierto? ¿En qué manera este nuevo pacto es mejor
que el anterior. Y en los versos 19 al 22, el autor, me parece, nos da 4 respuestas a esa pregunta. Hay 4 áreas, 4 aspectos en la cual el nuevo pacto establecido por Dios a través de la persona de Cristo es superior al pacto establecido por Moisés, el antiguo pacto. En primer lugar, la primera razón por la cual este pacto es mejor que el antiguo pacto es porque tiene un sacerdote permanente. Tiene un sacerdote permanente, versos 20 y 21. Ahora, cuando leemos las páginas del Antiguo Testamento, rápidamente nos vamos a dar cuenta que en el antiguo pacto habían muchísimos sacerdotes. Dios había escogido la tribu de Leví, específicamente los descendientes de Aarón, para ser los sacerdotes, para servir al pueblo de Dios. Y aquí en Hebreos 7, verso 23, el autor indica que los sacerdotes del Antiguo Testamento llegaron a ser muchos. Y cada vez que un judío quería ofrecer un sacrificio a Dios, tenía que ir al templo. Y ahí en el templo había un sacerdote. Cada día un sacerdote diferente. Y habían muchos sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento, este nuevo pacto, tenemos un solo sacerdote. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque en el antiguo pacto habían muchos y en el nuevo pacto hay un solo sacerdote, la persona Jesucristo. Una de las diferencias y una de las razones está en verso 16, al fin del verso 16, cuando dice que el Señor Jesús tiene el poder de una vida indestructible. En otras palabras, Cristo, habiendo muerto en la cruz y resucitado por nosotros, Cristo nunca más va a morir. Él es eterno. Obviamente en el Antiguo Testamento habían muchos sacerdotes, porque después de 60, 70 años morían. Y el hijo entraba como sacerdote, y él vivía 60, 70 años, hasta que él moría, y su hijo entraba. Y así iban a través de las generaciones. Pero cuando Cristo viene como el sacerdote para nosotros, Él tiene el poder de una vida indestructible. Él es eterno. Así que no es necesario nunca más tener un cambio de sacerdote. Pero hay una segunda diferencia. En verso 20 y 21, los versos 20 y 21, leemos de un juramento. Un juramento que tiene que ver con este sacerdote. Verso 21. Porque los otros sacerdotes ciertamente fueron establecidos sin juramento. Pero este, es decir, el Señor Jesucristo, fue establecido como sacerdote con el juramento del que le dijo, aquí está el juramento, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú, hablando de Cristo, tú eres, no dice tú serás, tú eres sacerdote para siempre. Y Dios hace un juramento, Dios jura que nunca más va a haber otro sacerdote. Ahora, ¿cómo interpretamos este juramento? Sabemos que la Biblia nos indica que como seres humanos no debemos hacer juramento, a lo menos en la vida normal, cotidiana entre nosotros. No debemos hacer juramento. Eso el autor Santiago dice en Santiago 5 y el verso 12. ¿Y por qué la Biblia prohíbe que hagamos juramento entre nosotros? Porque como Santiago dice, nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. En otras palabras, como creyentes, como seres humanos, siempre debemos ser fiel a nuestra palabra. Si digo algo, debo cumplir. Es mi responsabilidad. No debe ser necesario un juramento. ¿Para qué decir, sí, juro, voy a hacerlo? Tu sí, debe ser confiable. Así que la Biblia nos prohíbe a nosotros como creyentes hacer juramento entre nosotros. Pero aquí tenemos Dios jurando. ¿Por qué será que Dios hace un juramento? Obviamente la razón no es porque en alguna forma la palabra de Dios no es confiable. No es que Dios está jurando para que alguien pueda confiar más en la palabra de Dios. Porque si Dios lo dice, hermanos, obviamente Dios lo va a cumplir. No, en la Biblia, cuando encontramos Dios haciendo un juramento, no es para dar mayor seguridad a la palabra, sino es para dar más seriedad a lo prometido. El juramento de Dios es lo que establece una tremenda seriedad en cuanto al asunto. Si miramos el Antiguo Testamento en Génesis
el capítulo 22, tenemos un ejemplo de Dios haciendo un juramento. En Génesis 22, Dios había probado el corazón de Abraham, pidiendo a Abraham ofrecer a Isaac en un sacrificio. Y Abraham es el gran padre en la fe para nosotros. Él responde con tremenda fe a la prueba y él estaba dispuesto aún a sacrificar a su hijo Isaac, a quien él amaba. Y cuando estaba por matar a su hijo, Dios interviene, impide matar a su hijo. Y es en ese contexto que leemos en verso 15 de Génesis 22, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo, ¿qué dijo? Por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Qué es lo que él ha jurado? Verso 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, etc. Claro, Dios había hecho la promesa antes. Dios ahora ratifica la promesa y Dios añade un juramento. No porque Abraham dudaba de la palabra de Dios, sino porque Dios quería brindar más seriedad, tremenda seriedad a esta promesa que Dios le está haciendo a Abraham. Y aquí, hermanos, en Hebreos 7, cuando Dios hace esta promesa, que viene del Salmo 110, al Señor Jesús, yo juro, dice Dios, yo juro, hablando al Hijo, tú serás sacerdote para siempre. Lo que Dios está haciendo ahí es estableciendo la tremenda seriedad con la cual Él coloca a Cristo como nuestro sacerdote. Y por ende el Señor Jesús tiene este sacerdocio eterno. Dios nunca va a cambiar de opinión. Este sacerdote Cristo siempre va a estar ahí para interceder a favor de nosotros. ¿Y cuál es la implicancia de esto? ¿Por qué es importante notar este juramento? Miren lo que leemos en verso 25, que vamos a estudiar seguramente la semana que viene. La implicancia es esta. Por lo cual Cristo también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque Él vive siempre para interceder por ellos. Dios el Padre ha jurado. Cristo para siempre va a ser nuestro mediador, intercesor. Y por ende nuestra salvación está garantizada en el nuevo pacto. Porque cualquier momento que Satanás viene para zarandearnos, cualquier momento cuando Satanás viene para tumbarnos y hacernos caer y echar a perder la gran salvación que Dios nos está dando en Cristo, en ese momento, ¿qué hace el Señor Jesús? Nuestro gran sacerdote, Él intercede por nosotros. Él clama a Dios por nosotros. Y como creyentes aquí en la tierra, en esta gran lucha contra Satanás, cuando a veces nos sentimos tan débiles, qué hermoso es saber que tenemos en el cielo, bajo juramento, un sacerdote eterno que intercede por nosotros. Y hermanos, esto es lo que brinda tremenda seguridad a nuestra salvación. El Señor tiene un sacerdocio permanente y por ende este pacto es 1000 veces mejor que el pacto del Antiguo Testamento. Pero avancemos un poco más. En segundo lugar, el autor de Hebreos dice, este pacto que Cristo ha establecido para nosotros es mejor que el antiguo pacto, porque tiene un garante. Tiene alguien que garantiza el cumplimiento del pacto. Quiero que ustedes noten conmigo en verso 22 la palabra fiador. Es el único lugar en toda la Biblia que aparece esta palabra. Dice el verso 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aunque esta palabra no se encuentra en el resto de la Biblia. Los estudiosos nos dicen que en el primer siglo esta palabra se usaba frecuentemente en los documentos legales. Cuando había un documento, digamos, un préstamo de dinero, como hoy en día se hace en los bancos. Y la persona que estaba prestando el dinero quería saber que él iba a recibir el dinero devuelto. Él pedía un garante que firme. ¿Y cuál es el rol del garante? El rol del garante es el siguiente. Si la persona a quien se está prestando el dinero falla en devolver el préstamo,
el garante entra a actuar y él devuelve el dinero. Así que la persona da el préstamo con tremenda seguridad porque él sabe que hay un garante y el garante va a garantizar el dinero va a ser devuelto. Ahora, en el Antiguo Testamento, el antiguo pacto tenía un mediador. El mediador, digamos, era Moisés. Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Pero hermanos, el antiguo pacto no tuvo un garante. No había nadie que podía garantizar el cumplimiento del antiguo pacto. Y ahí está todo el problema del antiguo pacto. ¿Se acuerdan cómo Dios descendió sobre el monte Sinaí en Éxodo capítulo 20? Y Dios da la ley. Y Dios establece el pacto. Y después pueden leer ustedes en Éxodo capítulo 24. Moisés escribe en un libro de la ley, toda la ley de Dios, el libro del pacto. Y luego Moisés se acerca al pueblo y pregunta al pueblo, ¿van a cumplir los mandatos de Dios? ¿Van a cumplir el pacto? Y en el verso 7 de Éxodo 24, todo el pueblo dice, aclama a una sola voz, sí, vamos a obedecer. Prometieron obedecer. Pero ¿qué pasó unos capítulos después? ¿Se acuerdan? Moisés vuelve al monte. El pueblo queda en la llanura. Y después de 40 días, cuando Moisés no había vuelto, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Mandó a hacer un ídolo, ¿no es cierto? De oro, el becerro de oro. Pero 40 días antes, menos de 2 meses antes, habían firmado y habían dicho, vamos a obedecer la ley de Dios, y la ley decía, no vas a hacer ningún ídolo. Y el pueblo había dicho, vamos a obedecer la palabra de Dios. Y pasan 2 meses y todo el pueblo falla, desobedece, no guarda el pacto. Y hermanos, ese es el problema de todo el Antiguo Testamento. Dios había dispuesto la salvación. Si guardan la ley, serán salvos. El pueblo prometió guardar la ley. ¿Pero qué se encontró? Que el pueblo no podía guardar la ley. Y no había forma en la cual se podía garantizar el pacto porque no había garante. Nadie podía garantizar el cumplimiento de la palabra de Dios. Y por eso Dios se da cuenta, tenemos que hacer un nuevo pacto. Y una de las diferencias, dice Dios, en el nuevo pacto es que vamos a establecer un garante. Alguien va a tener que garantizar que se cumple el pacto. ¿Y quién es ese garante? El Señor Jesucristo. Él es el garante de este mejor pacto. Ahora, ¿en qué manera, cómo funciona esto? Quizás se está preguntando esta noche, ¿cómo es que el Señor Jesús garantiza el cumplimiento del pacto? Bueno, permítame tomar 2 o 3 minutos para mostrarles cómo el garantor del pacto actúa. Vamos a empezar en Ezequiel, el capítulo 36. Aquí tenemos la primera pista para contestar esa pregunta. Ezequiel, el capítulo 36 y los versos 26 y 27. Aquí tenemos en el Antiguo Testamento Dios mismo hablando acerca de la obra que Cristo se encarga de hacer. ¿Qué leemos en Ezequiel 36 y el verso 26? Dios hace esta promesa, ¿no es cierto? Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué más? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y noten cuál va a ser el resultado de eso. Haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ahí está la garantía, ¿no es cierto? En este nuevo pacto, Dios establece que el pueblo del pacto, nosotros los creyentes, vamos a guardar el pacto. ¿Y cuál es la garantía? La garantía es esta:
El Señor se encarga de darnos un nuevo corazón. Es decir, un corazón que quiere obedecer a Dios. La marca de todo verdadero creyente es que quiere obedecer a Dios. Ahora, si tú esta noche dices ser un creyente y estás viviendo en pecado y no quieres dejar tu pecado, es una clara indicación que tú no eres, a pesar de lo que puedas creer, tú no eres un hijo de Dios. Tú no estás en el pacto. Si tú no tienes un corazón que quiere obedecer a Dios, si el anhelo de tu corazón no es yo quiero una vida de santidad más que cualquier otra cosa, si tú no tienes ese sentir esta noche, tú no estás dentro del pacto. Porque aquí está la garantía del pacto. Toda persona que está dentro del pacto recibe un corazón nuevo, un corazón que quiere obedecer a Dios. Y el Señor hace una segunda cosa. Él se encarga de darnos el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que lucha dentro del creyente para vivir en santidad. Claro, yo sé que como creyentes a veces caemos en pecado, ¿no es cierto? Hay que reconocerlo tristemente. Pero ¿cuál es la marca del creyente? El verdadero creyente, cuando comete un pecado, enseguida se siente mal. Y el Espíritu Santo en nosotros nos empieza a convencer de pecado. Nos empieza a disciplinar, empieza a tratar con nosotros. Hasta que al final el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, a la confesión de pecado y a una vida de santidad otra vez. Es el rol del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo para poder guardar la ley de Dios. Esta es la obra del garante. Y por eso todo creyente dentro del pacto va a obedecer la palabra de Dios. Porque el Señor nos da un corazón nuevo y nos da el Espíritu Santo. Pero hermanos, eso es solo una parte del accionar del garante. Vamos a Romanos 5 para ver en Romanos 5 un segundo aspecto de la obra del garante. Miren cómo el Señor Jesús garantiza nuestra salvación, según Pablo escribe en Romanos 5, versos 18 y 19. Y hermanos, es importante, yo sé que esto es un poco teológico quizás esta noche, pero hermanos, es muy importante que entendamos la doctrina de nuestra salvación. Nos va a cuidar de muchos errores y de muchos temores en la vida cristiana. Miren lo que Pablo escribe en Romanos 5, verso 18. Está hablando en primer lugar de cómo Adán cayó en pecado y trajo condenación a toda la raza humana. ¿Qué dice verso 18? Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, noten lo que dice ahora, por la justicia de ¿quién? De uno. ¿Quién es ese uno? Es el Señor Jesús. Por la justicia, por la obediencia de uno, ¿qué va a pasar? Por la justicia de uno vino a todos los hombres, y hay que añadir ahí, a todos los hombres del pacto, los que tienen fe en Cristo. ¿Qué es lo que viene? Viene a todos los hombres la justificación de la vida. Ahora, noten este detalle, hermanos. Pablo no dice que la justificación viene por mi obediencia. Pablo no dice eso. No dice por nuestra obediencia vamos a ser justificados. No, esto no tiene nada que ver con nuestra obediencia. Tiene que ver con la obediencia de Cristo. Es por la justicia de Cristo que viene la justificación a todos los que creen en Él. Y en verso 19 Pablo lo aclara otra vez. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, noten esto, por la obediencia de uno, no de todos los creyentes, por la obediencia de uno, que dice, los muchos, los creyentes, van a ser constituidos, declarados justos. Ahora, permítame recalcar esto, hermanos, esta noche para que entendamos bien lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo algo totalmente radical y fuera de serie. Lo que la Biblia está diciendo es que nuestra salvación eterna no depende de mi obediencia. Si fuera así, sería salvación por obras. Yo me salvo por mis buenas obras.
La salvación no es así. Hermanos, la salvación en el nuevo pacto no tiene nada que ver con mis obras. Tienen todo que ver con la obra de Cristo. Es por su obediencia, es por su justicia que yo soy declarado justo. Así que, hermanos, mi salvación no depende de mis buenas obras. Mi salvación depende única y exclusivamente de la obra de Cristo. Él es el que garantiza mi salvación. Por su obra de obediencia y muerte en la cruz, Él garantiza mi salvación. Él es el garante de la salvación. Hermanos, yo me conozco demasiado bien. Y aunque ustedes podían pensar que el pastor Donelli es una excelente persona, yo conozco mis áreas débiles. Yo conozco las áreas en las cuales Satanás me ataca y yo soy propenso a caer. Hermanos, si yo estaría confiando esta noche en mi propia habilidad de mantenerme en la vida cristiana para ser salvo, yo estaría perdido. No podría tener ninguna confianza. Porque mañana más tarde, de repente algún pecado me agarra por ahí y yo pierdo totalmente la fe. Sí, depende de mí. Pero Pablo dice en el nuevo pacto, la salvación no depende de mí. Depende del garantor. Depende de su obediencia. Depende de su justicia. Por su obediencia y por su justicia, yo soy declarado justo. Y todo creyente. Qué tremendo, hermano, saber que la salvación ya no está en mis manos. La salvación está en las manos del garante, del fiador. Y aun si yo fallo en agradar a Dios, el garante no falla. Y aunque yo a veces no sea justo, el garante siempre es justo. Y mi salvación depende del garante, no de mi persona. Y eso es lo que nos da tremenda confianza de la salvación. Que mi salvación está en las manos de Dios. Y Él me va a salvar. Ahora enseguida alguien por ahí dice, pero pastor, si la cosa es así, entonces usted puede vivir una vida de pecado y no pasa nada porque el Señor Jesús garantiza la salvación. Bueno, aparentemente es así, ¿no es cierto? Pero no es así. No es así por lo demás que la Biblia enseña. Miren, hermanos, lo que Pablo dice en Filipenses 1 y el verso 6. Aquí para balancear y tener toda la enseñanza bíblica en cuanto a la salvación. ¿Qué dice Filipenses 1 y el verso 6? Aquí Pablo está hablando de una tremenda persuasión suya, algo que él está plenamente convencido. Ahora, ¿de qué está plenamente convencido Pablo aquí en Filipenses 1, verso 6? Pablo dice, estando persuadido de esto. ¿Qué es? Que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Ahí está. El garante otra vez, ¿no es cierto? El Señor Jesús es el que empezó la obra de salvación en nuestras vidas. Y Pablo dice, Él se encarga de completar esa obra. El que comenzó, la va a perfeccionar. Y Pablo dice, yo estoy persuadido de eso. Y va a continuar la obra en nosotros hasta el día de la segunda venida. Él garantiza nuestra perseverancia en la vida cristiana. El creyente, aunque entiende la doctrina de la salvación, el creyente no vive una vida de pecado. ¿Por qué no? Porque el Señor Jesús obra en nosotros y nos lleva a la santidad de vida. Ahora, permíteme otro verso. Miren al fin del Nuevo Testamento, el libro de Judas. Miren lo que dice Judas en el verso 24. Y estoy mencionando esto, hermanos, para que lo busquen en sus Biblias y para que quede subrayado en sus Biblias. Miren esta tremenda afirmación de parte de Judas en el verso 24 de su pequeño libro, que tiene que ver con nuestro garante en la salvación. ¿Qué dice Judas? Y aquel que es poderoso. Cristo es poderoso, ¿no es cierto? Pero ¿poderoso para qué? ¿Qué dice Judas aquí? Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y ahí está hablando de sin caer y volver al mundo y perder la salvación. Técnicamente eso podía ser posible, pero en realidad no es posible. Porque Cristo es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Qué más? Es poderoso también para presentarnos como sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría.
Haz en cuenta, hermanos, aquí Judas no está diciendo que el creyente se puede guardar. No, no es eso. El creyente no puede guardarse por sí solo. Oh, pero tenemos un garantor. Y el Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, Él tiene el poder para guardarnos sin caída toda nuestra vida cristiana y al fin presentarnos sin mancha delante del Padre con gran gozo y alegría. Él es el garantor de nuestra salvación. Y en Juan capítulo 17 y el verso 12, el Señor Jesús hablando de los discípulos y orando al Padre, el Señor dice al Padre, yo los he guardado del mundo. Yo los he guardado. Ellos no se pueden guardar, ellos son demasiado débiles. Pedro falla. Los demás apóstoles, discípulos, huyeron cuando Cristo fue crucificado. Ellos fueron tremendamente débiles. Pero el Señor Jesús los guardó. Y Él dice al Padre, ahora Padre, que yo estoy yendo al cielo, yo pido que tú le guardes por el Espíritu Santo. Y en el cielo el Señor está velando sobre nosotros, guardándonos, como Él guardó a los discípulos, orando por nosotros, como Él oró por Pedro, para que nuestra fe no falle frente a la tentación y sigamos en la carrera cristiana. Oh, hermanos, esto me emociona, por eso lo estoy hablando tanto esta noche. Que mi salvación no depende de mis obras. Mi salvación no depende de mis fuerzas. Mi salvación depende de mi gran garante. Y Él se encarga de salvarme por toda la eternidad. Y por eso yo digo categóricamente, hermanos, la salvación no se puede perder. Por el garante. Por el garante. Oh, yo soy débil, pero el garante no es débil. Oh, yo a veces cometo un pecado, el garante nunca comete un pecado. Y cuando yo fallo, Él no falla. Oh, hermanos, qué hermoso saber que mi salvación aquí en la tierra depende del garante. Y por eso es un mejor pacto. Porque tiene un eterno sacerdote. Y en segundo lugar, porque tiene un fiel garante de la salvación. Ahora el tiempo me ha ganado, hermano, voy a tener que correr ahora los otros puntos. Vamos a la tercera razón por la cual este nuevo pacto es mejor. Y es una conclusión de lo que acabo de decir. En tercer lugar, el nuevo pacto es mejor porque presenta una mejor esperanza. Hay una tremenda esperanza, confianza en la salvación en el nuevo pacto. Miren verso 19 de Hebreos 7. Dice, hablando del antiguo pacto y la ley, nada perfeccionó la ley. Pero habla también de la introducción de una mejor esperanza. Este es el nuevo pacto. Es una mejor esperanza. Hermanos, la tragedia del antiguo pacto es que el antiguo pacto nunca trató con el pecado. Y las personas morían en sus pecados, en la gran mayoría de los casos. Y enfrentando una muerte en su pecado, ellos sentían que estaban yendo a un juicio eterno. Y durante todo el Antiguo Testamento había un tremendo temor a la muerte por el pecado del ser humano. Pero en el Nuevo Testamento ya no hay eso. Porque si somos creyentes, tenemos una mejor esperanza. Ahora, ¿por qué es una mejor esperanza? La respuesta está en el siguiente capítulo, Hebreos 8 y el verso 6. Lean conmigo ese verso 6. Pero ahora, dice el autor, tanto mejor ministerio es el de Cristo, por cuanto Él es mediador de un mejor pacto. ¿Por qué es un mejor pacto? Aquí está. Porque está establecido sobre mejores promesas. O sea, el antiguo pacto tenía promesas, pero el nuevo pacto tiene mejores promesas. Las mejores promesas, ya hemos repasado algunas. La promesa de darnos un nuevo corazón. La promesa de darnos el Espíritu Santo. Hay otra promesa aquí en Hebreos 9, versos 27 y 28. Tremendos versos. Y aquí dicen en Hebreos 9, verso 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez como sumo sacerdote para llevar los pecados de muchos. Y aquí está la promesa. ¿Cuál es la promesa? Él va a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. Hermanos, estamos esperando al Señor Jesús, ¿no es cierto?
Y aquí está la promesa. Él va a venir para salvarnos. Oh, hermanos, del siglo XXI. Probablemente, no soy profeta, pero probablemente el siglo XXI va a ser un siglo increíblemente difícil para los evangélicos. Porque, hermanos, la sombra de la apostasía y la sombra de la persecución ya está extendiéndose, viniendo de Europa, de Estados Unidos, otras partes del mundo. Y el siglo XXI podría ser un siglo muy difícil para el pueblo de Dios. Pero aquí está la promesa. El Señor va a aparecer un día para salvarnos. Para salvarnos. Este sumo sacerdote que entró y pasó al lugar santo, Él va a volver otra vez del lugar santísimo. Y va a volver para salvarnos y para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. Otra promesa está en Hebreos 10, el verso 14. Algo que nos afecta a nosotros ahora, hoy en día. En verso 14 de Hebreos 10 tenemos otra promesa. Cuando dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En otras palabras, la muerte de Cristo nos limpia de todo pecado. Como la promesa en 1 de Juan 1, verso 7. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oh amigo, esta noche, ¿tú sabes lo que es el perdón de los pecados? ¿Sabes lo que es tener una conciencia limpia? Tristemente, en el antiguo pacto, muchos no tenían eso. En el antiguo pacto traían al templo un animal para sacrificar, para pedir a Dios perdón. Pero la sangre de ese animal no podía quitar el pecado. Y la persona volvía a su casa triste, pensativo, porque en su conciencia él seguía siendo consciente del pecado. No se sentía limpio nunca. La mayoría de los judíos. Pero hermanos, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo me acuerdo todavía, como jovencito, el día que yo conocí al Señor Jesús. Yo ya había vivido suficientes años para cometer un montón de cosas muy malas. Y saber lo que era tener una conciencia sucia y fea. Pero cuando yo conocí al Señor Jesús, sentí que Él me limpió de todo pecado y contaminación. Mi conciencia quedó limpia. Yo sentí un tremendo gozo, un tremendo alivio en mi corazón, porque la sangre de Cristo me limpió. Pero podría ser esta noche que tú no te sientes limpio. Podría ser que esta noche tu conciencia todavía te convence de pecado. Quizás no has experimentado esto. Y permítame decirte, amigo, Dios no quiere que tú vivas así. Si tú has venido esta noche cargado con una conciencia de pecado y no hay nada que puede aliviar tu carga, ven a Cristo. Pon tu fe en este sacerdote y la promesa que si confesamos nuestros pecados y estamos realmente arrepentidos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Como cantábamos antaño en el himno, ¿quieres ser limpio de toda maldad? Tan solo en Jesús hay poder, sin igual poder, en la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado. Y Dios no quiere que tú vivas sucio con el pecado. Y si tú vienes a Cristo esta noche arrepentido, Él te va a perdonar. Él promete, Él garantiza el perdón y la limpieza de todo pecado. Y hermanos, la cuarta gran ventaja de este pacto nuevo, para terminar, es que a través de este nuevo pacto, por fin, hay acceso a la presencia de Dios. Tenemos eso al fin del verso 19. El autor dice la introducción de una mejor esperanza, y es por esta esperanza que nos acercamos a Dios. Hermanos, ¿qué es lo que el pecado hace? El pecado nos separa de Dios. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, ¿se acuerdan lo que hicieron? Dios vino caminando al atardecer para hablar con Adán y Eva ahora conscientes de su pecado, se escondieron. Como si fuese posible esconderse de Dios.
pero se alejaron de Dios, ya no estaban en comunión con Dios. Y hermanos, así somos todos los seres humanos, aparte de la gracia de Dios. Somos enemigos de Dios, estamos alejados de Dios. Lo que Dios quiere hacer es reconciliarnos. Dios quiere que podamos tener una relación personal con Él. Esta semana tuve la oportunidad de ir a orar con una persona sumamente enferma. Una persona que es religiosa, una persona que cree en Dios. Pero cuando yo le pregunté, mi estimado amigo, ¿usted tiene una relación personal con Dios? ¿Usted conoce a Dios personalmente? Tuvo la honestidad y la valentía para decir, creo que no. ¿Y cuánta gente en Perú es así? Creen en Dios. Saben que Dios existe, pero no lo conocen personalmente. No tienen una relación personal con Dios. ¿Por qué? Por sus pecados. Y durante todo el Antiguo Testamento, el pueblo no podía acercarse a Dios. Había un tremendo velo, una cortina en el templo que separaba al pueblo de Israel de la presencia de Dios. Nadie podía entrar. Solo una vez al año el sumo sacerdote se atrevía a entrar, un ratito, al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, pero nadie más podía entrar. David, el gran salmista, nunca entró al lugar santísimo. Personas como Samuel, grandes siervos, Isaías, los grandes profetas, nunca entraron al lugar santísimo. Era imposible. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, afuera de Jerusalén, la Biblia dice que en el templo algo dramático ocurrió. El momento que Cristo murió, esta cortina, este velo que impedía acercarse a Dios, se rasgó en dos, desde arriba para abajo. Dios lo hizo. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Dios el Padre abre el camino a la presencia de Dios y dice, todos están bienvenidos. Todos pueden venir ahora, limpios por la sangre de Cristo. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, pero gloria a Dios, podemos venir al Padre. Él es el camino, Él abrió el camino al Padre cuando murió en la cruz por nosotros. Oh, mi querido amigo, tú no tienes que seguir viviendo así. Tú no tienes que seguir viviendo alejado de Dios. Tú no tienes que seguir viviendo sabiendo que Dios y tú están enemistados. Esta misma noche puedes conocer a Dios personalmente. Puedes entrar en su misma presencia a través de la sangre de Cristo. Es lo maravilloso de este nuevo pacto. Tenemos el acceso a la presencia de Dios. Oh, hermanos, Dios quiere que vivamos en su presencia. Con todas las luchas y los problemas de la vida. Qué hermoso compartir nuestra vida con Dios. Qué hermoso acercarnos a Dios. Cada mañana, cada tarde, todo el día, en el micro, caminando por la calle, estamos en la presencia de Dios por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. ¿No quisieras vivir así? Ven a Cristo esta noche. Entrega tu vida a Cristo. Entra a este tremendo pacto. No hay cosa mejor que este pacto. Serás perdonado de todos tus pecados. Serás limpiado de toda maldad. Podrás llamar a Dios tu Padre. Tendrás a Cristo como tu sacerdote personal, el que garantiza tu salvación por toda la eternidad. Lo único que tienes que hacer es venir con fe, arrepintiéndote y confesando tu necesidad. Y si tú vienes así esta noche, encontrarás qué tremendo es ser parte del pueblo del nuevo pacto. Vamos a orar. Padre Celestial, esta noche gracias por tu hermosa palabra. Señor, al compartir el Evangelio nos damos cuenta, esto es algo fuera de serie, Señor. Qué tremendo Evangelio. Que todas nuestras necesidades profundas están satisfechas en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y Padre, todo esto viene de ti. Tú has dispuesto esta salvación para nuestro bien. Y Padre, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Oh Padre, si hay personas esta noche que no te conocen, si hay personas que esta noche están luchando con su conciencia, con su pecado, habiendo escuchado la palabra y sabiendo que no son parte del pacto.
Oh Padre, yo te pido en el nombre del Señor Jesús, que tú puedas abrir sus ojos espirituales, que por tu Espíritu Santo puedas darle fe en el Señor Jesús. Que vengan esta noche, que no lo posterguen, que puedan encontrar en Cristo la salvación y la vida eterna. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.